Bueno, un placer tenerlos a todos hoy acá. Sin duda que para la familia Seco es un momento muy especial, se juntan muchas cosas. Lo primero es reencontrarnos con gente tan querida y que, aunque ustedes no se lo imaginen, tanto tienen que ver en la obra que vamos a presentar hoy. Todos sabemos del esfuerzo y del impulso que muchos de ustedes y otros que no están hicieron para que el frigorífico fuera realidad, y por lo tanto para que nuestros padres cumplieran su sueño de crear esta industria aquí en el norte. Esta historia que nosotros le vamos a contar hoy tiene 11 años. En el año 2001, cuando fallece nuestro padre, Martín, que es mi hijo mayor, tenía 10 años. Pero había tenido la suerte, la dicha de compartir de esos 10 años, 9 acá en Tacuarembó con su abuelo. Y sin duda, una de las características de don Fernando era que él marcaba mucho en las generaciones jóvenes. Nunca pensamos que en los niños también. Y él lo va a contar con más detalle que yo. Una vez fue con Fernando, nuestro hermano, al lanzamiento de un libro que se llama Emprendedores, que hablaba sobre un capítulo sobre la historia de don Fernando. Y cuando llegó a la casa, mandó un mail a los tíos que decía: tengo una idea loca. Y bueno, para un estudiante de Ciencias Económicas que había conocido a su abuelo, porque vivió con su abuelo solo 9 años, él quería, de alguna forma, no tenía mucha idea cómo llevar adelante un trabajo que sus primos y futuras generaciones pudieran conocer un poco más de esa obra y de esa vida que había sido muy rica. Bueno, ahí con sus hermanos comienza muy desordenadamente a
a entrevistar gente, de los cuales hoy muchos ya no están, pero por suerte tenemos su testimonio. Y bueno, mi hermano mayor lo apuntara mucho en ese proceso, con la ayuda de todos los hermanos, pero era bueno, su padrino en el trabajo, y contratan un primer escritor que no es Bernardo, es otro muchacho que finalmente no llegó a buen puerto de la situación, y después en ese devenir de la vida fallece Fernando también en el año 2014, y bueno, y ahí el proyecto sufre nuevamente un sacudón importante, pero Martín decide continuar, y conocemos felizmente, por esas cosas de la vida, a Bernardo, que felizmente se embandera con el proyecto y se suma y dice: yo los voy a ayudar a terminarlo. Y bueno, y el trabajo llegó a su fin, así que para nosotros es un placer compartirlo con ustedes. Ayer hicimos una cosa muy íntima con la familia, pero sentíamos que queríamos hacerlo con un montón de gente que había estado muy cerca de don Fernando, muy cerca nuestro, o algunos que obviamente continúan estando, y que sin duda nos hacen mantener ese legado muy fuerte que don Fernando siempre nos dijo, que él quería que el frigorífico trascendiera a la familia. Bueno, yo acabo de pasar por el frigorífico hace un rato, y vaya que sí trasciende y trascenderá, porque lo seguimos viendo crecer, expandirse, así que, bueno, mucha satisfacción. Nosotros comenzamos este proyecto para la familia, y después Bernardo nos incentivó a que teníamos que compartirlo, y decidimos, bueno, también poner el libro a la venta acá en Tacuarembó, sin ningún fin económico, porque bueno, lo que recaude la librería de difusión, que va a ser donde se va a vender, se va a donar para el hogar de ancianos de Tacuarembó. Así que bueno, un placer estar con ustedes, y un profundo agradecimiento a toda la familia, y especialmente a Martín por llevar esta bandera. La verdad que es un regalo inmenso que nos hace la familia. Ha tenido el apoyo de todos, pero la obra es toda hecha por él. Así que públicamente agradecerles, que ha sido un regalo inesperado, no porque estuvimos 10 años esperándolo, pero realmente muy valorable. Así que bueno, yo los dejo con Felipe, que unánimemente los hermanos le pedimos si nos hacía la gauchada de comentarnos un poco el libro. Artigas Vica es un viejo funcionario del frigorífico que seguramente representa a muchos, y además no es casualidad que esté ahí, porque cuando papá falleció escribió cosas muy lindas de don Fernando, y nos parecía también que tenía que estar Bernardo, que es el autor de la obra, y Martín, que ya está más que presentado. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Ya me presentó Martín. Es un placer estar para mí acá. Es la segunda vez que vengo a Tacuarembó. La primera vine a hacer un trabajo de campo, conocer el frigorífico, conocer a varios de los protagonistas que están en este libro. Y por eso quería contaros un poco de qué se trata este libro, qué es lo que van a encontrarse en este libro. Y luego me gustaría contaros un poco cómo fue para mí como escritor, como periodista, enfrentarme a esta tarea que fue casi titánica, de poder plasmar la vida y la obra de Fernando Seco de Aparicio en 330 páginas, que les juro que no es una tarea sencilla. Lo primero que quiero contar es que el libro está dividido en 4 grandes partes, que comprenden, a mi entender, las 4 grandes partes
de la vida que tuvo don Fernando. Comienza en 1925, en la fecha de su nacimiento, y termina en 1958, esta primera etapa, antes de que comience el frigorífico Tacuarembó, que se ponga la piedra fundamental. En esta primera etapa del libro, que se llama De político a empresario, se trata un poco de dilucidar y entender de dónde viene Fernando Seco, porque es un montevideano, qué hacía Montevideo y cómo empieza poco a poco a relacionarse con la clase política, especialmente con el Partido Nacional y con Luis Alberto Herrera. Y él empieza así, como secretario de Herrera. Y gracias a Herrera es que él enfila para Tacuarembó. Herrera tenía un dicho muy común en sus momentos cuando la interna estaba complicada del Partido Nacional o cuando tenía problemas con el Partido Colorado, que decía: me voy para Caraguatá, me voy para Caraguatá. Él venía para Caraguatá para sacarse las quemaduras y para que se apaciguen un poco las aguas. Y él, Herrera, lo hacía con casi todos los departamentos, enviaba a un embajador a cada departamento para que intente vincularse con la sociedad y pueda, conseguir, por supuesto, más seguidores. Esa es una de las maneras que llega, pero antes de llegar a Tacuarembó, ese primer lugar, Fernando Seco tiene muchos trabajos y tiene mucho camino por recorrer antes de pensar en su frigorífico Tacuarembó. Y hace cosas increíbles. En Montevideo fue periodista en el diario El Debate, pero ya en Tacuarembó tuvo un breve pasaje por La Voz del Pueblo, fue edil de la Junta Departamental, tropeaba pavos, tenía diferentes trabajos, también vendía rama de maní, y de alguna manera él vio en Tacuarembó la manera de ganarse la vida. Y en esos años efervescentes, en esos años de Uruguay, en los años 55 y principios de los años 50, Fernando Seco venía a este mismo recinto, a este mismo lugar. Y en este lugar, como ustedes bien saben, se jugaban las cartas, se compartía ideas, se tertuliaba y se discutía mucho. Y en este lugar fue que Fernando Seco escuchó por primera vez de la voz de un veterinario también de Tacuarembó, que vivía en Tacuarembó, de Camilo Pasturino, la idea de que al norte de Uruguay, al norte, le faltaba un lugar donde la producción ganadera tuviera su lugar para poder expandirse. Fernando Seco escuchó esa idea, le quedó mucho tiempo resonando en su cabeza y joven, con 30 años, él de alguna manera esa idea la tomó como propia, se abanderó de ella. Esta primera etapa del libro, además de repasar también sus primeros vínculos con Tacuarembó, sus trabajos y la genealogía familiar de donde viene, da un poco a entender cuál es la formación de pensamiento de Fernando Seco que más tarde lo lleva a ser el hombre que fue. La segunda parte del libro va de 1959 a 1971, comienza casi con la fundación del frigorífico Tacuarembó, y este capítulo se llama De tasajero a industrial. Como muchos saben de la historia del frigorífico, el frigorífico Tacuarembó, aunque se llamaba frigorífico, nació siendo una tasajera. Y ahí se cuenta la historia de cómo Fernando compartía con los obreros y con todos los trabajadores, estaba en el lugar, y estaban las piscinas en Muera, y Fernando recorría todos los lugares con los trabajadores que iban a caballo, y cómo poco a poco va pasándose a lo que fue más tarde la industria frigorífica. Se habla de las primeras exportaciones a Estados Unidos, una exportación que fue trunca, y después se habla de cómo el frigorífico logra hacer sí su primera exportación a Cuba de tasajo. Se cuenta la historia de cómo llegan las primeras máquinas de frío a Tacuarembó, cómo atraviesa la avenida principal. Y creo que es importante que entendamos que la vida de Fernando Seco y la historia del frigorífico Tacuarembó es una parte muy importante también en la vida de los tacuaremboenses y de las personas que trabajaron ahí. Por eso es que a lo largo de todo el libro y a lo largo de estas partes, las voces que construyen constantemente este relato son las voces de las personas que estuvieron muy cerca de él, los trabajadores, desde el más bajo hasta el más alto, que hacen que este libro no sea solo la historia de Fernando Seco, sino también la historia de todos los que formaron parte del frigorífico de Tacuarembó, que fue su sueño. La tercera parte del libro va de 1972 a 1985 y
se llama De sedicioso al empresario del siglo XX. Tiene que ver, sí, con uno de los años, las etapas más oscuras del Uruguay, esos 13 años de dictadura, los años oscuros que atravesamos la sociedad uruguaya. Y hoy justo me preguntaron en la radio y me decían, yo comentaba que Fernando Seco tenía contacto, por ejemplo, con Jorge Valle, con Juan María Bordaberry, con Julio María Sanguinetti, con Herrera, con la calle Herrera, con el Che Guevara. Y me decía, bueno, pero ¿de qué partido político era Fernando Seco? ¿De qué afición? ¿A qué se orientaba? Es cierto que nació en las Juventudes Blancas, pero para la política siempre fue un medio, y que no se entienda como un operador político, sino un medio para realizar su sueño de fundar una empresa frigorífica en el norte, en Tacuarembó. Y ayer con la familia, que le disculpo porque voy a volver a releerla, hay una locución de Fernando Seco el día, luego de poner la piedra fundamental del frigorífico, que fue el 23 de diciembre de 1960, Fernando Seco junto con Ketty Arias, los ingenieros Novela y Marela y el capataz Juan Carlos Rodríguez colocan la piedra fundamental en el antiguo predio del abasto del municipio de Tacuarembó. En ese lugar, casi que Fernandito lo comentaba en una entrevista, era un cruce de cuchillas y no había mucho más que eso, que piedras. Y Fernando Seco hace una locución en Radio Zorrilla ese mismo día, que está en La Voz del Pueblo, donde se puede consultar, que dice lo siguiente: en lo que me es personal, no creo en la máxima de que la mano izquierda debe ignorar lo que hace la derecha, porque es indispensable que la izquierda colabore con la derecha y la derecha con la izquierda, conducido, por supuesto, por un cerebro limpio y sano, fácil, muy fácil de encontrarlo en esta tierra, donde no hay clases ni castas, donde por consiguiente no puede haber odios fundamentales, donde el dependiente de hoy es el patrón de mañana, cuyos hijos tienen la libertad de titularse en la universidad o de gobernar la república, donde el estanciero de la fecha ha sido el peor de la víspera, donde el hombre rico guarda todavía como la prenda más emocionada o más querida el primer arado, la primera carreta o el primer recado con que pobre, joven y fuerte comenzó a construir su vida. Debemos pues evitar por la vía del trabajo la agudización de los problemas sociales y poner todos nuestros esfuerzos en crear para el país un mayor volumen de carnes, de lanas y productos de grano, única obra efectiva para vivir en la felicidad y en la concordia, que son las expresiones verdaderas y terminales de nuestra civilización humana. Esta frase la volví a releer disculpen, el día que salió el libro, y lo comentaba hoy con Martín Seco, de la palabra de Fernando, cómo él intenta traspasar todas las banderas para poder llegar a la consecución de algo que para él es más importante que un partido político. Y muchas cartas que están contenidas en este libro también lo grafican. Fernando se queja en reiteradas oportunidades de la clase política, que a veces va a buscar un aplauso fácil y no de los fines que debería hacer la política. Por eso cuando me preguntaron de qué partido o qué orientación era Fernando Seco, sin duda que nació o se creó o se fogueó en las juventudes herreristas, en el debate y debajo del ala de Luis Alberto Herrera. Pero creo que como ser humano y como persona logró trascender al partido y preocuparse por la población, por la gente en general. La tercera etapa del libro se llama De la actividad al delego, son 15 años, va desde 1986 al 2001. Es una de las etapas que Fernando Seco lo comenta constantemente, y la etapa del libro también lo grafica, se lo ve a Fernando, es una caricatura de un caricaturista de Montevideo, Ogue, que Fernando está meciendo al frigorífico Tacuarembó, y hay una cita de sus hijos en el libro que para Fernando su verdadero hijo, el más preciado, el más cuidado, era el frigorífico Tacuarembó y la gente que estaba en el frigorífico Tacuarembó. En esta etapa, cuando pasa al delego, cuando pasa a ser un asesor, cuando los hijos empiezan a integrar el frigorífico, Fernando se aleja, pero siempre está presente en la consulta y en la ayuda.
Y es una etapa también interesante en el frigorífico, muchos de ustedes la vivieron en carne propia, donde el frigorífico empieza a producir y a crear productos con un poco más de elaboración. Y una cosa importante para agregar del libro antes de contarles mi experiencia personal. El libro está atravesado constantemente por la palabra de Fernando Seco. Cuando se me planteó el desafío de escribir esta biografía, que de verdad que pensé que era una tarea mucho más sencilla de lo que me iba a enfrentar, siempre pensé qué difícil es intentar crear un libro de una persona que ya no está, de la que no se puede entrevistar, de la que no se puede conocer su palabra, o a nosotros los periodistas, que es algo que nos gusta, de la que no podemos repreguntarle algunas de las frases más polémicas que tiene o que tuvo. Pero Fernando Seco, lo dije ayer, es una persona que yo creo, mejor dicho, que no tengo dudas, que sabía que en algún momento alguien iba a escribir un libro sobre él. Y el día que acepté hacer el libro con Martín hijo y con Martín padre, y vinieron a mi casa y me entregaron el archivo, me encontré con casi 16 cajas de un archivo ingente, plagado de cartas de puño y letra y también a máquina de escribir. Porque Fernando Seco guardaba todo. Cualquier recorte de diario del frigorífico Tacuarembó estaba en ese archivo. Y todas las cartas que mandó desde 1955 hasta el 2001 y que recibió, estaban en ese archivo. Y en esa carta se encuentran personalidades del siglo XX en Uruguay importantísimas, como Jorge Valle, Julio María Sanguinetti, Herrera, Bordaberry, muchas. Y a partir de esas cartas es que ustedes, los lectores, y que a mí me pasó también como escritor, pude acceder a la palabra de Fernando Seco y a desentrañar quién era realmente este personaje y qué era lo que había hecho para el frigorífico. A nivel personal me encantaría, y lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy, agradecerles a la familia Seco por permitirme embarcarme en esta tarea que, como lo dije al comienzo, estaba seguro que iba a ser una tarea más sencilla. No sabía nada de frigoríficos ni de ganadería y admito que soy de Montevideo y conozco muy poco sobre el interior de Uruguay. Es un mea culpa. Y cuando me enfrenté a este personaje me vislumbró, realmente me vislumbró, porque, y lo comentaba hoy con el hijo, con Martín, es una persona que desde el día en que nace con una misión de vida. Con la misión de vida de ayudar y con la misión de vida de crear sueños. En la tapa del libro, la caricatura, van a ver también que está Fernando con una cuchara y al lado está un balde con una mezcla de cemento. Y la contratapa, hay una cita de Tomás de Matos, que formó parte del frigorífico Tacuarembó como asesor jurídico, que, solo para parafrasearla y incentivarlos a la lectura, en una conversación entre ambos, Fernando Seco le dice, Tomás de Matos le dice que él escribe y cuenta sueños. Y Tomás de Matos le dice, pero usted los hace. Y eso es lo que simboliza la cuchara y el balde. No solo es la construcción de un frigorífico, es la construcción de un sueño para él y lo que fue para Tacuarembó. Muchas gracias. En primer término, buenas tardes para todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer y tener la deferencia que tuvieron la familia Seco de darme para hacer este trabajo. Pensar que yo podía hacer un resumen de la vida de Seco y además proponerme que te llevara adelante un estudio detallado del libro que él llegó a crear. Y crear es siempre un orgullo. Si se escribe un libro es un orgullo. Presentarlo es un honor para quien estiman los libros como quien estima la libertad. No comparto aquello que se atribuye a Rousseau, que según cuenta algunas crónicas decía: odio los libros porque enseñan a hablar.
y de lo que no se sabe. Todo lo contrario, los libros enseñan para ilustrar la creación de la escritura. Significa ante todo y sobre todo el definido destierro de la equivocación de la memoria de los viejos. Agrega este triste proverbio originario de África: cuando muere un viejo, muere una biblioteca. No, yo aprecio el libro, porque me enseña a aprender lo que no sé y luego a comentarlo con pasión si merece la pena ser contado. Los libros hacen libre al que lo quiere, decía Vicente Espinel, y los aprecios también por lo mismo que decía aquel rey de Aragón, Alfonso II. Los libros son mis consejeros los que más agrandan, porque lo que ni el temor ni la ambición le impide decirme lo que debo hacer. Así que lo que estamos ante un libro necesario que cumple a la perfección su objetivo, ser crónica recopilatoria de una vida, de un hombre, de un emprendedor que soñó el emprendimiento sin quizás haberlo imaginado. Cuán importante sería para todo el pueblo, para toda la sociedad y por la añadidura para todo el país. El primer deber, no siempre cumplido, es de quien presenta un libro, es haberlo leído. Yo he cumplido con ese deber. Ese deber, esta instancia, la rayaron con el éxtasis, la plenitud máxima. He leído esta obra con el ávido placer de quien ignora y quiere aprender, aún habiendo sido contemporáneo con el personaje homenajeado. He leído este libro dejando para el final el último del autor que escribe, el prólogo, en lo que se debe poner, como en este caso, el propósito de la obra escrito a modo de justificación mediante la cual el autor explica lo que han querido que sea su obra. Vaya aquí mis primeras felicitaciones al autor de quien ha querido escribir una historia, sino una crónica. Esto es una relación de hechos relevantes de la vida de un hombre especial, cronológicamente expuesto. Me gustaría poder resaltar, en principio, el esfuerzo de síntesis que ha debido de hacer tanto para la magnitud de su objetivo de estudio como por la multiplicidad de las fuentes en que ha debido de ver. Los autores nos ofrecen esta crónica. Han sabido captar la esencia, tanto en su íntima circunstancia como en la demostración externa que ahora vemos reflejada en tal cual acontecieron los hechos. Tan solo por ocuparse de este personaje con una ciudad como la nuestra, por ofrecernos con acertado trazo el retrato de este visionario que fue, que es y que será, merecía la pena el libro. Y por eso vuelvo a felicitarlo al autor y recomendarle la lectura a todo aquello que sabe bien que solo se protege lo que se ama, solo se ama lo que se conoce. Gracias por ayudarnos a conocer mejor nuestras propias circunstancias, refrescándonos esa vida tan particular, porque eso nos ayudará a proteger el legado que nos dejó, muy especialmente el legado. Entre 1938 y 1940 termina el liceo, comienza a frecuentar la juventud borrerista y participa en el diario El Debate. Conoce a su primera esposa. Se establece un periodo breve en Tacuarembó. Es probable que llegara a Tacuarembó por primera vez durante la campaña de 1946. 3 años después contraerá enlace con Dula Sequeira. Tropero de pavos, cosa rara, en los pagos de Caraguatá. Trilla maní, maní porrajero e incursión en la producción agropecuaria con suerte dispar. El primer acarreo de pavos los hace desde Montevideo y al lograr el apoyo en manera astuta de un aviador de la Fuerza Aérea, con él lo hace. Decía Herrera que con las 19 personas como seco el país se arregla. Lo que significa que el primer contrato que tiene en Tacuarembó es producto del vínculo y la aspiración política que el caudillo tenía de él. Se dice
que la primera vez que llegó a Tacuarembó lo hace con una carta del líder blanco. Con la misiva bajo el brazo, comienza a tocar puerta de viejo dirigente, la carta de Herrera. Tiene otros casos similares, como la de Mario Heber en Rivera, Alejandro Zorrilla de San Martín en San José, Carlos B. Puch en Flores. Dicen de Seco que se ponía a charlar y estudiaba a las personas y sabía cuál era su manera de pensar y de sentir, que le gustaban cuáles eran los puntos flojos. Sobre la primera esposa, Dora Siqueira, apunta el autor que tenía un rol fundamental en su historia. La persona de don Fernando, ya que ha logrado el nexo entre él y el departamento no sea meramente contractual, producto de una campaña electoral en casamiento al que pertenecía el pavo. A partir de ese dato inicial, la historia se construye sola, con el apoyo de muchos datos que nos ayuda a saber la dedicación primero en 1948 y en un campo de Osvaldo Siqueira, culminando con la concreción del matrimonio Seco-Siqueira en el año 1949. Este primer matrimonio duraría hasta el año 1958, disuelto legalmente el 24 de septiembre de 1973, quedando como fruto de una unión 2 hijos. El 11 de noviembre de 1963 contrae enlace con Kete Arias en la ciudad de Montevideo. Con relación a este segundo matrimonio, el trabajo abunda en detalle, como ser el de tener 3 libretas de matrimonio: México, Córdoba y Montevideo, en ese orden, y también su paralelismo con el guión clásico del teleteatro Ulugrón. Este matrimonio no solo fue la confirmación de una familia, sino que además significó muchísimo, tal como lo expone el autor en el posterior desarrollo de su sueño, Fernando Seco y el frigorífico. En 1957, con la notoria falta de política nacional de carne, hace eclosión lo que se llama la industria negra de la carne. Con la proliferación de las carnicerías en el departamento de Canelones, contigua al Arroyo Carrasco, nace en contexto el matadero de carnicería Tacuarembó. La carnicería de don Fernando Seco, primer acercamiento al mercado cárnico, marketing puro, gestión de la idea del frigorífico. El 18 de enero de 1960 se inscribe ante la DGI con el número 49.863. La empresa frigorífica Tacuarembó Sociedad Anónima, con un capital autorizado de 2 millones de pesos. A partir de ahí, a convencer a desconfiados productores de Hacienda, demostrándoles que es una persona creíble y que el proyecto del frigorífico tiene asidero. El 23 de diciembre de 1960 es colocado la piedra fundamental en la planta industrial del frigorífico. En ella no me puedo olvidar del ingeniero Madela. Tanta relación tuve con ella y obviamente que el frigorífico tuvo una relación contractual permanente. La construcción comienza con las cámaras que conectan con el matadero. Fidel Castro toma el poder en 1959 y la obra del frigorífico comienza en 1961. Ahí aparece el primer negocio de tasajo. Con esa visión de futuro que pocos tienen, con ganas de hacer cosas y con esa fe y dedicación que siempre mostró en su vida, cuando nadie pensaba que eso y aún estaba de moda, la tablada del frigorífico nacional vio en el departamento de Tacuarembó el lugar ideal para crear una industria frigorífica. En el cruce de la ruta nacional 5 y 26, seguramente don Fernando vio proyectado en su mente lo que sería en el futuro en el Mercosur. En esta importante zona de influencia marcada en el cruce por estas 2 rutas, a las que llegaba con la idea de su trabajo, esa empresa de atender el radio de más de 200 kilómetros donde se podían producir novillos y vacas.
Y fue así que con tesón y con muchas dificultades, pero con la idea fija de servir el norte del país y especialmente a Tacuarembó, en la década del 60 comienza a trabajar la idea de fundar el frigorífico. Al poco tiempo, con mucho esfuerzo, logró tener un negocio a nivel internacional colocando el famoso tasajo de Tacuarembó como conocido en Cuba. Después llegó la posibilidad de mejorar y ampliar y de poner la empresa a la altura del mercado internacional para llegar también en todo el mundo con la carne del frigorífico de Tacuarembó. Esa empresa, ideada por él y luego por su familia, que también comprometió el trabajo, donde hoy sus hijos siguen actuando, ha sido para Tacuarembó una fuente importantísima de trabajo. Sigue siendo el símbolo de la empresa privada que más trabajo da a tacuarembóense. Por este motivo recordamos a esa altura que ya está instalada en la memoria de los tacuarembóenses por su dedicación, por su coraje, por su fe, por su particular don de creación. En el momento en que muchos referentes del interior luchan por los empresarios a quienes muchas veces no les alcanzan la plata del Estado, invierte en el norte. Don Fernando no pidió al Estado, no dudó, sino que invirtió para que el Estado pudiera ganar con él. Fue un ejemplo digno en seguir en todo momento, cuando también se debe apelar lo que se siente el ser humano en su interior para apostar a los grandes emprendimientos y para ayudar a la gente más humilde. Las inclinaciones políticas lo llevan a tener una fuerte militancia política junto a Luis Alberto Herrera. Dice el autor que poco a poco Fernando Seco comienza a mostrarse actitudes para caer bien y sorprender. Y bajo la sombra del doctor Luis Alberto Herrera hace su primera arma. Allí comienza a construir la estructura del pensamiento político y conceptos ideológicos. Y aprende a desenvolverse en diferentes conceptos. Puede afirmarse que es a través del Partido Nacional que comienza a interesarse por el crecimiento y el desarrollo del norte del país. Algo vio Herrera en ese joven para colocarlo bajo su égida. Algún aspecto de su personalidad le llama la atención. El 15 de febrero de 1955 asume como edil en la Junta Departamental de Tacuarembó, primer cargo público que ostenta. Ante las constantes vaivenes y la caracterización de la economía uruguaya durante los años 60 y 70 del siglo XX, se destaca el constante fluido y constante del empresario Seco con la clase política. Frente a diferentes vicisitudes, cruza cartas con ministros, presidentes de empresas públicas, hasta con el mismo presidente del Consejo Nacional de Gobierno, primero, y presidente de la República después. Era un hombre de empresa, estaba muy atento a los movimientos políticos porque dependía de ella, la obligación de la relación política dependía de sus sueños. En los años 60 se contactó con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. En la avioneta se movilizaron varias veces Raúl Sendí y otros dirigentes tupamaros. Con el ofensivo militar, el Movimiento de Liberación Nacional, Seco Aparicio, es detenido y acusado de colaborar con el Movimiento de Liberación Nacional. Estuvo preso y varios detenidos recuerdan que los familiares y empresarios llevaban milanesa y que él repartía generosamente con los soldados y con los presos. Seco Aparicio estuvo detenido en el cuartel de La Paloma, sede del grupo de artillería número 1. El preso tenía como abogado a la defensora doctora Adela Reta, que luego fue ministra del primer gobierno post-dictadura. Seco no tenía nada que ver con Tupamaro, pero para su trabajo y para armar la obra que apoyaba, muchas personas definían el partido. Hay una mirada muy particular que tenían los militares de él, considerando, decían, su carácter fuerte, peligrosidad poca, motivo de reclutamiento, conveniencia, grado de concientización, simpatía, colaboración con el interrogatorio media,
conducta buena, seguridad, reclusión normal y aislamiento necesario normal. En tiempo que estuvo preso, entre el 13 de junio de 1972 y el 31 de diciembre del 75, decía en una misiva: no me abandonen a Ketty, con ella vivo todos los días delante de mis ojos, solamente mi amor por ella y el que ella tiene por mí me ha permitido soportar el calvario. Escribió esta carta en el cuartel donde estaba recluido el grupo de artillería número 5. La piedra fundamental fue colocada en 1960. Inició la obra en el 61 y en la primera venta de carne salada a Estados Unidos en 1962. Comienza la faena de vacunos para el abasto en la ciudad de Tacuarembó en marzo de 1963. Comienza la elaboración de tasajos vacuno de exportación adquisición de propiedades y adquiere los 30 hectáreas que se le vendió el gobierno departamental. En 1964, primera matanza para la exportación de carne enfriada. Fidel Castro toma el poder en Cuba en 1959. Las obras del frigorífico comienzan en el 61 y así aparece el negocio del tasajo. En el tasajo se trabajaba con caballos tirados por cabros que cargaban las mantas. Esa tarea se pagaba con sobresueldo. Quien tenía caballo para trasladarlo, el tasajo cobraba todo el sueldo. Y el trabajo era realmente muy sacrificado, 24 horas de corrido, un jornal para el caballo y otro para el hombre. 7 de julio de 1966 se firma el primer convenio ante la Misión Comercial Cubana, el frigorífico Tacuarembó. Por dicho convenio, el frigorífico le venderá 3.000 toneladas de tasajo. Este relacionamiento comercial tendría su sede en abril de 1966. Sentí una gran admiración por Fernando Seco Aparicio, fundador del frigorífico Tacuarembó. Alguna vez él quiso saber por qué había locos que escribían novelas, y después yo supe por qué había locos que fundaban frigoríficos. Un día me invitó a hacer una visita y aunque eso fue hace años, me sigo acordando de su mano, mostrándome: acá va a haber tal cosa, acá va a haber otra cosa. Aquel hombre original, locuaz, vivaz, supo crear una gran industria para el país. Donde otros veían un baldío, él siempre vio un frigorífico. Siempre decía: el que escribe una novela lo hace porque busca crear un mundo de ensueño que sustituya lo real. Don Fernando Seco Aparicio también fue un narrador de sueños, pero de sueños reales. Esto lo plagié a Tomasito de Mato para tener el final que merecía este trabajo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, familia Seco. Disculpe que me voy a sentar. La verdad que me decía estar de pie. Familia Don Fernando, autoridades en general, señor Bernardo Wolves, señor Felipe Bruno, público general, buenas tardes. Me tomo el atrevimiento de estar frente de todos ustedes en nombre de todas las mujeres y hombres que trabajaron en empresas frigoríficas Tacuarembó. Vamos a recordar al primer trabajador, el Mono Rodríguez, y la primera mujer, doña Edith Páez. Hablar de historia empresarial de Don Fernando habría que
a armar un libro tan grande como la Biblia. Yo voy a resumir contándole que trabajé desde el año 1967, eran épocas difíciles. Las actividades eran relativamente cortas, ya que por falta de una buena materia prima o porque los mercados compradores eran muy exigentes para la calidad del producto. Por dichos motivos, les comento que en diversas oportunidades nosotros, los funcionarios, nos resultaba difícil mantener un nivel económico que fuera estable. En cierta oportunidad, don Fernando, creo que fue en el año 70, él nos dijo: muchachos, como ustedes saben, la empresa no pasa por un buen momento. Es por eso que durante este año le voy a retener un 5% de sus saberes y se los voy a devolver en acciones para que formen parte de la empresa. Además, con ese estilo tan propio de su personalidad, nos dijo: si la empresa le va bien, mejoramos todos, o de lo contrario, nos hundimos todos. Sabemos que en otras ocasiones anteriores a la fundación del frigorífico, don Fernando emprendió varias actividades que no colmaron sus propósitos. A ese empresario que nunca nada le quedó grande, siempre voy a recordar la inmensa capacidad de superación. Por eso, ese hombre convencido de su capacidad en época pasada era capaz de competir con la tecnología moderna, era un hombre muy bien templado. Quiero hacer un comentario sin ninguna intención de perjudicar o favorecer a ningún tipo de ideologías. Les digo que una vez leí una poesía o poema. Tiene parte que pareciera que fueran escritas relacionadas con la personalidad de don Fernando. Una parte dice: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, por ese hombre sincero que nos dio su mano franca. Y continúa, pero yo le agregaría que voy sembrando flores en cada barranca, y en memoria de don Fernando cultivo una rosa blanca. Muchas gracias por su silencio. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Gracias por acompañarnos. Es realmente un gustazo estar con ustedes hoy acá. Imaginarán que es un día muy especial, lleno de satisfacción, de alegría, sobre todo por compartir con ustedes en esta ciudad donde están nuestros afectos y donde van a estar siempre amigos, familia, exfuncionarios, funcionarios tacuarembóenses. Como adelantaba mi padre hace 10 años, participamos con la familia en una presentación de un libro de la ciudad de Montevideo titulado Herencia de Emprendedores, y tenía varios capítulos y en uno de ellos recogía la historia de don Fernando contada a través de la voz de mi tío Fernando, y fue ahí que se me despertó la inquietud de por qué esa pregunta de por qué uno que es de la familia y que, bueno, debería conocer todo, aún no lo habíamos hecho, en mi caso puntual, por ejemplo, y como decía mi padre, esa noche les escribí un correo a ellos, a mi padre y a mis tíos, y les decía: tengo una idea loca,
porque la verdad que básicamente quería ir atrás de esa historia y conocerla a fondo. Le voy a compartir dos párrafos de ese correo para que entiendan un poco en lo que estaba pensando. No sé qué forma y resultado podrá tomar este proyecto, pero tendría como finalidad revivir historias y memorias. ¿Será un libro o simplemente será tarea de organizar información? No lo sé, pero sí sé que me gustaría tomarlo como un homenaje hacia los abuelos, por lo que también será una forma de materializar el legado intangible que nos dejaron tanto como para nosotros como para las futuras generaciones. Creo que había dos razones bien marcadas que movían esa inquietud. La primera, como decía, era la de conocer la historia. Don Fernando fallece en el año 2001, yo tenía 10 años, y como bien dijo mi padre, habían sido 10 años, quizá poco, pero habían sido muy intensos, de compartir y de vivir mucho con mis abuelos en esta ciudad, y creía que igual había que ir por el resto. Sin importar el tiempo compartido, creo que todos, y no tengo miedo de equivocarme, a todos don Fernando algo nos había marcado, ya sea mucho o por poco tiempo compartido, una marquita nos había dejado. En mi caso, varias historias, mil recuerdos, y creo que también es un denominador común que no importa cuánto tiempo pase, están ahí, están a flor de piel. A veces basta con un disparador que inmediatamente se nos viene a la cabeza un montón de cosas. Independientemente de eso, creo que no hay ningún día que no lo recordemos a él, a doña Ketty, a quien ya partieron, pero quisimos ir un poco más allá, inmortalizar toda esa memoria y que quede escrito. Hay un profesor de facultad que decía: lo que no está escrito no está dicho. Y allá fuimos. La segunda razón, y la que me quiero ahondar un poco más, es que con el tiempo, pero desde temprano me convencí que habíamos sido acreedores de un legado para nada material, totalmente inmaterial, que había sido construido a lo largo del tiempo con un montón de enseñanzas, de valores, y que ese legado nos tenía que sin duda trascender. Lo habían hecho mi tío, mi padre, y creo que era nuestro turno, y lo tomé y lo tomamos porque este es un proyecto familiar como un deber. Con el tiempo, mezclado con eso de contar la historia, humildemente me convencí que era una historia que merecía ser contada, sobre todo a aquellos y los que vinieron un poco después de mí, que les tocó compartir poco o nada con don Fernando y con doña Ketty, pero sobre todo justamente a las futuras generaciones. Muchas enseñanzas, muchos ejemplos. Aprendí, no se imaginan, mucho más de lo que ese libro dice. Cada uno luego cosechará las enseñanzas que deba cosechar, pero solo para decir alguna: la importancia de superarse, la importancia de ser agradecido, de ser generoso, de enseñar con ejemplos, de hablar mucho y de hablar poco y hacer mucho, de la lealtad, de la unidad familiar, en fin, muchas cosas. Hago un paréntesis: mis abuelos no son ningún superhéroe. Su historia no es mejor ni peor que la de nadie, simplemente que quisimos contarla. Digo abuelos porque fueron don Fernando y fueron doña Ketty a la par, uno al lado del otro, ninguno adelante, ninguno atrás. Y quisiera detenerme un momentito, pero detenerme en la figura de doña Ketty. En mi caso, una abuela risueña, por definición, con un corazón enorme que me llenó de cariño, pero aprendí que era el gran baluarte junto a don Fernando. Un ejemplo de entrega y confianza, y que lo dio todo por don Fernando. Sin Ketty, Fernando no hubiera sido Fernando. Ketty lo dejó todo por amor, y así le da a esta historia toda la calidez y lo hace una historia de amor.
Recordándolos, quisimos rendir homenaje a mis abuelos y a toda esa gente que fue parte de la historia. Muchos, gracias a Dios, están acá hoy, muchos ya no, pero lo que está claro, y no hay que rendirlo para eso, es que gracias a toda esa gente fue posible. De otra manera, la historia hubiera sido inconcebible. Cientos de funcionarios, colaboradores, productores que se animaron a soñar y apuntalaron la idea del frigorífico en el norte. Solo por decir algunos y corriendo riesgo de olvidarme: Dolz, Siganda, Bremerman, Luque, muchos más. Pasturino, Marela, Frugoni, Macedo, Menéndez, Salaberry, en fin, tantos más. Y muchos más que lo siguieron hasta hoy. Hubo de las buenas y hubo de las malas. La historia mismo lo dice. Sin ningún fanatismo, pero haciendo culto al trabajo, ellos estuvieron siempre al firme. Lealtad inconmensurable y gran incondicionalidad. Les confieso que al principio me develaba ver una gran fábrica, una empresa, mucho movimiento. Luego me di cuenta que mis abuelos y todos ustedes habían hecho una gran obra social, que no se la debía medir en rentabilidad, en desempeño, con ningún indicador, sino con el alcance social que tuvo y que tiene hasta el día de hoy. Juntos, todos ustedes se animaron a narrar el sueño y en su vida construyen su monumento. Quisiera recordar una noche de julio de 2010, en este mismo lugar, exactamente donde yo estaba sentado donde están ustedes. Solo para contextualizar, julio de 2010, plena euforia del Mundial de Sudáfrica. A la noche siguiente del partido de Uruguay-Ghana se hace una entrega de reconocimientos a funcionarios de larga trayectoria, con desempeño destacado y más. Y fue impactante para mí. Mi madre tuvo el gesto de invitarnos, y lo que vi ese día me hizo darme cuenta de una cosa: es que la obra sin duda había trascendido. Tiene que ver con esa obra social que trasciende generaciones. Como dijo mi padre, pasar por la ruta y ver que además eso sigue creciendo, la verdad que es algo por demás gratificante. Creo que hablo por la familia entera y no me equivoco si digo que a todos nos da mucho orgullo ver la empresa y la obra social que sigue trascendiendo. La esencia sigue estando intacta y el legado está vigente. Deberíamos hacer una distinción a muchísima gente, a todos ustedes en el día de hoy que lo sustentan, hoy, pero también ayer y también mañana. En nombre de la familia les quiero agradecer por haber asumido esa responsabilidad. Entendieron perfecto el mandato. Les voy a contar una sola cosita del libro. Mi abuelo antes de partir escribe una carta que la verdad está tomada de Matos, y hay una parte que se la voy a leer ahora para que entiendan que es paradójico, porque creo que nadie acá salvo de la familia leyó esa carta, y dice algo así: no se olviden que en él, hablando del frigorífico, descansa gran parte del desarrollo y la paz social de Tacuarembó, y les pido que sigan respetando a los productores, que son también su base y fundamento. Con esto les quiero decir que estén tranquilos, que entendieron el mandato. ¿Cómo hicimos este libro? Como decía mi padre, primero a impulso. Empezamos con ese primer chispazo de diciembre de 2011. Empezamos en el 2012 sin saber a dónde íbamos a llegar, pero teniendo un objetivo claro, que era cumplir con el deber y hacer trascender ese legado para siempre. Fuimos atrás de cada voz, de cada dato. No se imaginan lo que disfruté de ese proceso. Agosto 2010,
Perdón, 2012 me vine en el receso de la facultad para Montevideo, para Tacuarembó, perdón, y me dediqué a entrevistar gente, más que una entrevista, a conocer, y conocí realmente gente espectacular, historias espectaculares. Y así empezamos, tantas otras entrevistas. Bueno, ahora me habló del archivo, que la verdad que hasta que no llegó a mis manos no lo podía creer. Y el trabajo fue una analogía y un paralelismo con la historia que queríamos contar en equipo. Trabajamos en equipo y todos convencidos, por supuesto que apoyados por toda mi familia, primero y especialmente por mi tío Fernando. Enseguida abrazó el proyecto. Fernando me apadrinó, como decía papá, empezamos con algunos tropiezos, pero aprendimos, nos levantamos y seguimos para adelante. Tuvimos un impasse lógico entre el 2014 y el 2018, un tiempo que nos tomamos de alguna manera para cerrar algunas heridas, pero seguimos adelante. En el 2018, y no es casualidad que le vuelva a nombrar a mi padre conoce a Bernardo y básicamente me recordó el deber, y bueno, aquí estamos hoy. En cuanto a la historia y el contenido en sí, como le dije, no les voy a adelantar nada, no se van a escapar de leer el libro. Sin ser un hombre de la comunicación, creo haber tenido claro que la historia hay que contarla toda, si no pierde un poco de valor. Todos los temas, los lindos y los no tan lindos, siempre desde la vereda del respeto y teniendo claro lo que queríamos resaltar. Hablando en criollo, queríamos resaltar y pintar la persona, transmitir mensajes e inmortalizar el legado para que esté trascienda. Creo que en eso cumplimos y está hecho. Por supuesto que surgirán más anécdotas, más historias, más comentarios. Anoche se lo presentamos a la familia, compartimos un momento muy especial, y esa misma noche recibí 2 correos más de gente cercana contándome más cosas. Entonces creo que, y es un reflejo de lo que aprendí en este proceso, que es imposible abarcar todo y contarlo todo. Por eso les dejo un deber, el mismo que le dejé a mi familia anoche, y me gustaría que lo asuman, y que transmitan también todo lo que no está escrito, es la esencia nuestra, es de donde venimos. Transmitir todo eso, lo más valioso, que no es posible poner en palabras. Anoche le decía también a mi familia, y hoy se lo digo a ustedes, pensando en nuestros afectos, quizá también como sociedad, este libro nos tiene que fortalecer, tenemos que cosechar algo a partir de él. Es un tesoro el que nos dejaron y lo tenemos que cuidar, fortalecer desde la unidad y en el diálogo. Por supuesto que nadie nunca haría nada para desunir ni para ofender, iría además en contra de la historia misma. Pero en definitiva el libro tendrá luego cuantas interpretaciones como lectores haya, pero el objetivo claro que es recordar, homenajear, inspirar y unir. Si en la familia o entre nuestros afectos generáramos algún efecto que no sea el de unirnos más, nada de esto habría tenido sentido. Para todos nosotros, aún así para los ajenos a la historia, lo que más quiero es que este libro sea una fuente de motivación para que nos animemos a narrar nuestros propios sueños, que sea un recordatorio de enseñanzas y de valores para nuestras vidas. Por último, pero mucho más importante, les quiero agradecer primero a los entrevistados, felizmente lo veo a varios acá, nos aportaron su tiempo, su memoria y también su cariño para construir la historia. Una pequeña pero gran distinción a Tomás de Matos, el primer entrevistado. Tuve la suerte de entrevistarlo más de una vez, la primera fui con mis hermanos. Una persona afable por definición, que nos alentó desde el primer momento. Agradecer a mucha gente amiga y gente del frigorífico que nos facilitó el trabajo,
No voy a nombrar a nadie porque no me perdonaría equivocarme o olvidarme de alguien, pero que nos motivaron y nos facilitaron. A Felipe y Artigas por aceptar la invitación a compartir y recordar, gracias a ustedes. A Bernardo, que está aquí a mi derecha, que voy a usar una palabra que él acaba de usar, que hizo una tarea titánica. Dominó cajas de archivo, información, entrevistas, audios. La verdad que lo hizo de una manera impresionante y reconstruyó, creo yo, con rigurosidad la historia y logró pintar al personaje con sus brillos y con sus sombras, por supuesto. A toda la familia, que hoy, por suerte, algunos nos pudieron acompañar, los otros, por motivos lógicos, están en Montevideo, que siempre me apoyaron y me alentaron. Este es un proyecto familiar, cada uno de su lugar y muchas veces, al igual que ustedes, a veces sin siquiera darse cuenta que nos estaban motivando a seguir adelante. A mi tío Fernando, que ya no está, que nos debe mirar con mucha alegría desde donde esté, por haberme enseñado el camino. Y voy a hacer lo mismo que anoche, voy a leer porque no me quiero comer ningún detalle. A él, un agradecimiento enorme por haber confiado en mí. Siempre lo tengo presente, no casualmente estos días pasados lo tuve muy presente. Lo que hubieran sido sus consejos llenos de experiencia y diplomacia, simplemente para que capitalicemos el proceso y disfrutemos del resultado. Así que, gracias Fernando. A mis padres, a mi hermano Francisco, a mi hermana María Gracia y a mi señora Paula por apoyarme en esto, como lo hacen siempre, apoyándome en todo proyecto. Desde su lugar siempre alentaron y dieron para adelante. Mamá, para quienes la conocen, con un cariño inigualable. Maestra por definición, siempre enseñando y aportando algo. Francisco y María Gracia con sus consejos sensatos. Y Paula, mi señora, al pie del cañón, dispuesta a acompañar siempre. Especialmente, y me lo reservé para el final, ya lo hice anoche, pero lo quiero volver a hacer hoy, a mi padre, que me apuntaló y me alentó, como está acostumbrado a hacer con nosotros. Se embanderó también bajo el deber de hacer trascender este legado. Acá un paréntesis, creo que mi padre, como sabio que es, lo tenía claro mucho antes de iniciar este proyecto, pero me alentó para que yo lo hiciera y me diera cuenta solo. Y no solo como con el libro, sino que en su día a día, dando el ejemplo siempre. Quienes lo conocen y quienes no, les cuento, maneja la humildad de los grandes y va a ser difícil que lo reconozcan, pero él fue mi socio en todo esto. Trabajó y empujó a la par, o mucho más que yo. Nunca me dejó bajar los brazos, así que gracias viejo. En fin, no los quiero aburrir más. Pasaron 10 años, para mí eso es totalmente anecdótico. Teníamos un deber. Hay una frase que dice: nadie recordará cuán rápido lo has hecho, sino cómo lo has hecho. A 10 años de haber empezado, entendimos que nunca es tarde para cumplir con el deber que teníamos. Hoy, con una inmensa, pero inmensa alegría y satisfacción, podemos decir deber cumplido. Por último, y más importante, quiero que esto se lo graben. Se lo dije anoche a mi familia y se lo digo a ustedes hoy. Este libro no es mío, es de la familia y también, como la obra misma, es de todos ustedes. Muchas gracias por venir. Nos reservamos unos minutitos, los que tengan que ser, por si alguno nos quiere hacer, o especialmente a Bernardo, alguna pregunta, algo que nos quieran consultar o compartir. Acá me levantan la mano, no sé si tenemos un micrófono para...
¿Lo puedo No. decir? Sí. ¿Lo Muy puedo bien. decir? Yo quiero compartir con ustedes mi experiencia con el abuelo. Muchas gracias por concederme la posibilidad. Quiero compartir con ustedes una experiencia con el abuelo que para mí se me ha olvidado. A los viejos se nos olvidan muchas cosas y aprendemos muy poco al final. Pero con Fernando Seco tuvimos una amistad que no pasó jamás al tuteo. Siempre fue usted y usted el escribano. Esa es la forma de tratar. Y en una oportunidad en que fui a hacer un negocio con él, donde él tenía la amabilidad de pedir que me trajeran un café, tomaba uno, conversábamos de todo un poco, y en esa oportunidad me dijo: yo le quiero decir a usted una cosa que me enseñó a mí un gran amigo, un señor Lupi, ¿cómo se llamaba el padre? Don Manuel Buque. Usted sabe, escribana, que hay hijos que nacen antes que el padre y hay hijos que nacen después del padre. En su caso, le estaba refiriendo a mí, sus hijos nacieron después de la madre. Digo: Fernando, yo quería saber exactamente el contenido de esto. Entonces me dice: ¿por qué hay hijos que viven en función de lo que hicieron los padres? Y están descansados en eso porque ya tienen un patrimonio o tienen una posición y entonces no tienen la iniciativa propia de ir para adelante. Y hay hijos que nacieron antes del padre y son los que pelean por lo mismo que peleé yo, y eso es lo que reconozco en mis hijos y espero que conocen en mis nietos. Por eso me da un gran placer que ustedes sepan que él sabía la familia que tenía. No solo fue un líder, no solo fue un adelantado, sino que Fernando tenía una capacidad y una intuición, y una sensibilidad que le permitió perfectamente conocer a su familia, aún yendo 100 años. De modo que este homenaje que ustedes le hacen, que estoy segura que esté donde esté, le está llegando desde lo más profundo. Y creo que debe ser una gran satisfacción para un hijo y un nieto que su padre supiera que ustedes no estaban amparados solo en lo que él había hecho, sino en lo que ustedes iban a hacer. Así que para mí es un enorme gusto decirlo hoy, y espero que en tus propios tiempos, Martín, digas que tu abuelo era además quien sabía distinguir quiénes habían nacido antes del padre y quienes habían seguido siendo hijos, pero habían nacido después del padre. Así que era la simple reflexión, porque para mí fue un amigo con el que no teníamos mucho trato frecuente, con el que no hicimos nada más que el uso del usted, pero que toda la vida fue el caballero que todos conocimos y, no sé, un verdadero prócer que hoy en aspectos económicos no ha habido ningún otro que signifique que llegue cercanamente a lo que fue Fernando Seco. Así que gracias por haberme permitido compartir ustedes esta historia, que para mí tiene un valor que a cierta altura de la vida ya la memoria flaquea, pero de esto no me voy a olvidar nunca más. Así que muchísimas gracias.